En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la memoria opcional de San Juan Pablo II, Papa. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, bien sé yo que nada bueno hay en mí, es decir, en mi naturaleza humana, deteriorada por el pecado. En efecto, yo puedo querer hacer el bien, pero no puedo realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago el que no quiero, yo no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues en mí esta realidad: cuando quiero hacer el bien, no me encuentro con el mal. Y aunque en lo más íntimo de mi ser me agrada la ley de Dios, percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón, que me esclaviza a la ley del pecado que está en mi cuerpo. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo esclavo de la muerte? La gracia de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Siguen estas paradojas o estos paragones de San Pablo y hoy usa entre el pecado y la gracia: hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que sí quiero. Es una frase muy paulina y está aquí en esta carta a los romanos. En efecto, San Pablo se da cuenta y dice: cuando nosotros nos dejamos llevar o arrastrar por el pecado, terminamos haciendo lo que no queremos. Y me gusta esa frase. A mí realmente me llama mucho la atención, porque San Pablo reconoce que nosotros no queremos hacer el mal. Es una debilidad de nuestra naturaleza, de nuestro cuerpo, inclinada al pecado. O sea, si nosotros elegimos el pecado, el camino del pecado, aunque querramos hacer el bien, será muy difícil obtenerlo, ¿sí? Será muy difícil conseguirlo. Entonces, para San Pablo esto es bien importante, ¿sí? Y es bueno tenerlo en cuenta, que muchas veces, y yo lo he dicho, o sea, nadie peca porque le gusta, uno peca por ignorancia. A lo San Pablo uno peca porque se deja arrastrar por el pecado, porque vive en el pecado, o sea, porque permite que el pecado esté en su vida. Entonces, eso hace que uno entonces actúe mal, aunque no lo quiera hacer. O sea, para mí es claro de que ningún ser humano, o bueno, en el sentido de que tenga conciencia y que haya elegido vivir con la voluntad de Dios, que quiera hacerle el mal a otro. A veces uno lo termina haciendo por nuestra débil naturaleza, por esa naturaleza inclinada al pecado, ¿sí? Y eso es lo que termina uno como arrastrándolo a ese punto. Por eso uno dice: hago el mal que no quiero. Hago el mal que no quiero. Entonces, esto es lo que San Pablo descubre y dice algo bien bonito: percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón, que me esclaviza a la ley del pecado que está en mi cuerpo. ¿Sí? Y vuelve y juega el tema de la gracia. O sea, si nosotros elegimos la gracia, pues podemos renunciar al pecado. Elegir la gracia siempre es caminar como en esa libertad, como caminar siempre en ese amor, en esa bondad, en esa unidad con Dios, que es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, la primera lectura de hoy es una gran enseñanza, o son varias enseñanzas. La primera, entender que nosotros pecamos porque nuestra naturaleza está inclinada al mal. Y lo otro es: no pecamos porque nos gusta, pecamos por debilidad, pecamos por ignorancia, pecamos por una opción a la concupiscencia, ¿sí? Pero que si elegimos la gracia, pues entonces nos despertamos de esa ignorancia, cambiamos de elección, ya no vamos a estar en esa elección. ¿Listo? Entonces esa es la tarea de hoy. La tarea de hoy es, y yo creo que a ver, como digo yo, en personas, no quiero discriminar, pero en personas, digámoslo así, totalmente como sanas, como dueñas de su razón y de su voluntad, no está en la mente pecar, no está en la mente querer hacerle daño a otras personas, ¿sí? Sino que nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida, eso es lo que provoca que entonces ya venga todo este tema del pecado.
Porque si yo pienso muy contrario a los demás, entonces claro, me va a venir el pecado, me va a venir la división, me va a venir la discordia, solo por el pensamiento contrario. Y no es que yo quiera, sino que es mi pensamiento, es mi manera de ser, es mi manera de ver la vida. Eso es lo que San Pablo dice. ¿Sí ven? No es que uno quiera, sino que la manera de ser de uno lo lleva al pecado, a esa inclinación al mal. Entonces, eso es. O también cuando uno decide, como digo yo, o sea, opinar, cuando uno decide expresar sus ideas, todo eso lo va a hacer sin pensar y va a terminar quizás haciéndole daño a los demás. Entonces, esa es la elección de la que San Pablo habla hoy en esta lectura. Así que vamos a ponerle mucho cuidado a eso, de cuáles nuestras elecciones y nuestras decisiones. Y aunque pecamos por ignorancia, ¿cierto? Aunque pecamos porque nuestro cuerpo está inclinado al mal y quizás a veces no tenemos el control, la opción es elegir siempre el camino de la gracia. Porque dice San Pablo al final, ¿quién me librará de esto? La gracia de Dios es la única que nos va a librar. Entonces la gracia es la que nos está. Yo pienso que en estas alturas del camino la pregunta es ¿qué es la gracia? Entonces, porque he hablado mucho de gracia, pero creo que no la he definido. Entonces yo la puedo definir hoy como la gracia es la fuerza de Dios, la luz, vivir en la luz de Dios, vivir en la voluntad de Dios, vivir con la fuerza de Dios. O sea, toda esta elección de camino, de luz, de fuerza, eso se llama gracia. Por eso cuando tú vas a la misa, el Padre dice que la gracia de Dios esté contigo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros podemos marcar en este día, ¿ok? Ahora vamos a pasar al Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dice que va a llover y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez. El juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Bien, el Evangelio de hoy tiene dos partes. La primera es esta interpretación de los signos. Entonces, si nosotros sabemos cuándo va a llover, cuándo va a hacer calor, o sea, todo esto, dice Jesús, ¿por qué somos tan hipócritas? De eso sí lo entendemos, esas señales sí las entendemos, pero ¿por qué no interpretamos los signos del tiempo presente? Esto puede ser, no se van a quedar con el tema del fin del mundo, ¿cierto? Porque mucha gente cuando se habla de los signos es, mira, ya se dijo, hay que interpretar bien los signos, estos son los signos. No, o sea, no te vayas allá. Los signos son, si estamos hablando tanto del amor, por ejemplo, esta semana hemos hablado tanto de la gracia, el pecado, la gracia, el pecado, esos son los signos. O sea, si eres capaz de distinguir cuándo va a llover, cuándo va a ser sol, ¿por qué no eres capaz de distinguir que Dios te está diciendo algo esta semana? Que Dios te está hablando, eso es un signo, que Dios te está mandando a decir algo, que Dios te está iluminando algo. Entonces, ¿por qué somos capaces de interpretar los signos de afuera y no somos capaces de interpretar los signos internos? Entonces, ahí donde nos dice hipócritas, siempre fijándonos en lo exterior, ¿sí ven? Entonces, siempre en el exterior, que era una de las cosas que más reprochó Jesús de los fariseos. Siempre fijándose en lo exterior, siempre que el plato brille por fuera, que la copa brille por fuera, pero por dentro está podrida. Entonces, eso es. Entonces, en esta primera parte, Jesucristo nos está diciendo, hey, escucha los signos del tiempo presente, la palabra de Dios, alguna reflexión, algún mensaje, algo que estás leyendo y que te esté resonando, que te estés diciendo, ¿viste? Esto me está sonando, esto me está resonando, esto es importante para mí, entonces voy a ponerle mucho cuidado, voy a prestarle mucha atención.
Y ya la segunda parte del Evangelio habla de este tema del ponerse de acuerdo con el adversario antes de llegar al juez, ¿sí? ¿Qué significa con eso? Arreglemos todo en esta vida. O sea, no nos vayamos a presentar ante Dios con egoísmos, con odios, con rencores. Hay personas que todavía, bueno, no es que, a ver, ¿cómo digo esto? Bueno, la voy a cambiar. Hay personas que después de mucho tiempo de guardarle rabia o rencor a alguien, todavía lo tiene en su corazón. Hey, ¿vas a esperar morirte para llevarte este sentimiento ante Dios? ¿Por qué no lo resuelves ahora? Muchas personas, yo no sé, todavía tienen rencor en su corazón, rabia, todo este tema de odio, de intrigas, y es porque lo tienen. No lo sientan más, porque es que de todas maneras el tenerlo, eso va a perjudicarlos mucho, ¿sí? Eso no va a hacer que realmente sientan paz y tranquilidad. Entonces la invitación del Señor en este día es precisamente decir, arreglémonos con nuestro adversario antes de, ¿sí? Arreglémonos con nuestro adversario antes de presentarnos ante el juez o al abogado, porque eso no está bien para nosotros, ¿sí? Eso no está bien. Entonces, por eso es bien importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Que tengamos en cuenta todo este tema del presentarnos limpios y del presentarnos, de ir arreglando nuestras cosas. ¿Eso? Entonces, la invitación con el Evangelio, la segunda parte es, bota esos sentimientos que todavía tienes en tu corazón y que quizás todavía te están haciendo daño. No los guardes porque ellos no te están haciendo nada, no te están beneficiando, simplemente están destruyendo tu vida interior, y quizás en esa destrucción de vida interior vas a morir con esos sentimientos y te vas a presentar ante Dios con eso. Entonces, nada, elimínalos ahora. Esos son los signos de los tiempos. Elimínalos, saca todo eso, ¿sí? Saca todo eso de tu corazón, elimínalos, bórralos, porque no te vayas a presentar ante el Señor con todas estas cosas que tiene. Así que yo pienso que nada, a soltarlo, a eliminarlo. No vayas a permitir morirte, ¿sí? No vas a permitir morir y quedar con ese sentimiento en tu corazón. Eso no está bien. Así que suéltalo, listo, y aprovecha los signos de los tiempos. Bien, y como les había dicho al inicio, hoy estamos celebrando la memoria de Juan Pablo II. Y les voy a presentar ahora 10 datos importantes sobre la vida de él. ¿Listo? Primero que todos ya sabemos, y para los que no, nació en Polonia el 18 de mayo de 1920, en una pequeña ciudad como a 50 kilómetros de Cracovia, ¿cierto? Fue el pequeño de 3 hijos, su nombre era Karol Wojtyła, ¿sí? Su madre falleció en 1929, su hermano mayor murió en 1932 y su padre, suboficial del ejército, en 1941. Su hermana Olga murió antes de que él naciera. ¿Listo? Su santo patrono fue San Carlos Borromeo. ¿Listo? Como el santo en el cual él le tenía como mucha devoción, ¿sí? Aunque vivieron en épocas diferentes, los dos están unidos al tener historias parecidas que el mismo Juan Pablo II resaltó en una de las audiencias de 1981, ¿sí? La primera similitud está en el nombre, debido a que Karol Wojtyła en español es Carlos, entonces nombre por el cual Juan Pablo II fue bautizado. ¿Listo? Los dos sufrieron intentos de asesinato, los dos participaron de concilios y compartieron el amor por los pobres y los enfermos. Entonces ahí está pues ese santo de que él se encomendaba mucho. Batió muchos récords y tuvo importantes logros. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II fue el primer papa no italiano desde Adriano VI, o sea, 1522-1523, ¿sí? Muchísimos años, pongámosle 500 años, aunque no es tanto hasta allá, pero sí,
Más o menos 500 años donde no llegaba un papa que no fuera italiano. Entonces la llegada de él, ¿sí? Venció ese récord. Fue el papa que más viajes hizo, sumando 129 países. ¿Listo? Uno de los papas, le conocían como el papa viajero, porque hizo muchos viajes. Fue el papa que más santos y beatos canonizó. 1340 beatos y 483 santos, ¿sí? También fue el primero en visitar una sinagoga. Fue el primero en visitar la Casa Blanca de los Estados Unidos y fue el primero en visitar Cuba. Entonces, el primer papa en visitar una sinagoga, un templo judío, la Casa Blanca de los Estados Unidos y el país de Cuba. Esto es un dato bien importante. Fue un gran diplomático. Durante su pontificado aumentó el número de naciones que cuentan con relaciones diplomáticas con la Santa Sede, ¿sí? Se pasó de 85 países a 174, más del doble. ¿Qué significa? Eso es como una relación que hay entre el país y la sede. Esto incluyó a Estados Unidos, ¿sí? Solo tenía estatus de delegación, pero ahora aumentó eso, las relaciones diplomáticas. La Unión Europea, la Orden Militar Soberana de Malta, la mayoría de las naciones del antiguo bloque comunista, estableció relaciones con la Federación Rusa y la Organización de Liberación en Palestina. Promulgó la Jornada Mundial de la Juventud. Él fue el que creó. La Jornada Mundial de la Juventud fue creada por él en 1985. Su tesis era en la Universidad de Santo Tomás de Aquino con el tema de las obras de San Juan de la Cruz, y tenía un doctorado en filosofía, ¿sí? De la axiología de Max Scheler. Sobrevivió a más de un atentado. El 13 de mayo de 1981 recibió un disparo en la plaza de San Pedro por parte de un turco, y en mayo de 1982 en Fátima, Portugal, donde había llegado a agradecer por su vida luego del atentado, un sacerdote cismático trató de apuñalarlo con un cuchillo, pero fue detenido a pocos metros. Cuando digo cismático, es como dividido, no estaba creyendo en la iglesia, ¿sí? Por lo menos se conoce de otro atentado más, el de terroristas musulmanes que intentaron explotar el avión donde el Papa viajaba durante su visita a Filipinas. También eso ahí. Pidió perdón en nombre de la iglesia, eso es bien bonito. El 12 de marzo del 2000 pidió perdón por todas las faltas humanas cometidas en la iglesia católica en toda su historia, haciendo referencia a la discriminación hacia las mujeres, los pobres y las etnias. El 15 de junio del 2004 pidió perdón por la Inquisición, por los errores cometidos en el servicio de la verdad, por medio del uso de métodos que no tenían nada que ver con el Evangelio. Hago un paréntesis aquí. Muchas veces nos hablan de que la iglesia, la Inquisición fue muy mala, entonces apréndete este dato. Es verdad, fue mala, pero el Papa pidió perdón el 15 de junio del 2004, porque ya saben, los ignorantes pecamos, no pecamos porque nos gusta, sino por ignorancia, pero si caminamos en la luz, reconocemos el error y pedimos perdón. Promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica. En 1985 fue el Papa Juan Pablo II el que promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica. Así que el Catecismo de la Iglesia Católica se lo debemos hoy a él. Reformó el Código de Derecho Canónico, muchos cambios en la reforma canónica. Entre sus documentos eclesiales incluyen más de 14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 45 cartas apostólicas. O sea, como todo lo que escribía. Su beatificación fue la más rápida de todos los tiempos modernos, ya que él falleció el 2 de abril del 2005 y el día 28 del mismo mes el Papa Benedicto dispensó del tiempo de 5 años de espera tras su muerte para iniciar la causa de beatificación y canonización. ¿Listo? La causa la abrió oficialmente el cardenal Camillo Ruini, vicario general para la diócesis de Roma, el 28 de junio del 2005. El Papa Benedicto lo beatificó el 1 de mayo del 2011 y el Papa Francisco lo canonizó junto a Juan XXIII el 27 de abril del 2014. Ahí está entonces la vida de Juan Pablo II. Pidámosle también a él que en este día nos ilumine, nos llene de fuerza en este camino por la gracia
por la santidad, por el conocer y el interpretar bien los signos de los tiempos para mejorar nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.